Buenos días tengan todos. Hoy, este domingo hermoso, hermoso porque tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en cada reunión que tengamos, sea presencial o sea virtual. Y vamos hoy a celebrar este domingo que está dentro de la temporada de la Epifanía, en donde Cristo se muestra al mundo y de qué manera. Y bien, vamos hoy a iniciar este día, esta celebración, y vamos a decir que tenemos en esta semana el tema que es hablar la palabra de Dios con valentía. Y bien, nuestro sermón de hoy se llama Un profeta no aceptado en su tierra y está sustentado en la escritura de Lucas 4, del 21 al 30. Y en esa escritura, el evangelista Lucas presenta a Jesús como un profeta, pero un profeta que habla palabras llenas de gracia, incluso mientras se enfrenta la feroz oposición de su tierra natal. Y bueno, a la mitad de la Epifanía vamos a acompañar a Jesús cuando regresa a su ciudad natal, a Nazaret. Y esto sucede al comienzo de su ministerio, veamos. Y ahora vamos a disfrutar la historia con la mirada puesta en Jesús y su ministerio para ver qué epifanías podemos tener de ella. Y esas epifanías nos llevan a ver el misterio de la gloria de Dios que Jesús nos está revelando. Y bien, en cada historia de Jesús registrada en las Escrituras, estamos viendo en el corazón mismo de Dios, en quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Así que, hermanos, mantengámonos los ojos abiertos en esa perspectiva. Y además, podemos obtener discernimiento sobre el misterio de la iglesia a medida que participamos en el ministerio continuo de Jesús por el Espíritu, hoy, en este tiempo, en nuestra época y en nuestros días. Y bien, nuestra escritura de hoy es la continuación de la que vimos la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Terminamos con Lucas 4:21 que dice, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo anuncia el reino de Dios, anuncia el año favorable del Señor. ¿Se acuerdan? Y bien, pero vamos a contextualizar. El evangelista Lucas acababa de contar la historia del triunfo de Jesús sobre las tentaciones de Satanás en el desierto. ¿Lo recuerdan? Y bien, y luego registra que Jesús fue lleno del poder del Espíritu. ¿Lo recuerdan? Y bien, y así regresó a Galilea. Lo podemos leer en Lucas 4:14. Y en una sinagoga de Nazaret, Jesús inaugura su ministerio. Y lo inaugura usando un pasaje de Isaías donde se proclaman las buenas nuevas. Y este mensaje es bien recibido y todos están entusiasmados con lo que están escuchando. Pero también hay otros dos pasajes que tienen el efecto contrario. Así que las epifanías a menudo pueden tener una reacción hostil si se ven con ojos lacerados por la luz después de haber estado en la oscuridad. Pero primero veamos cómo la congregación responde positivamente. Leamos versículo 22 de Lucas 4, que dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Bueno, aquí vemos que la multitud de Nazaret no se ofende por la pregunta sobre el linaje de Jesús. Más bien, la gente lo toma, ¿verdad?, como una oportunidad que es demasiado buena para ser verdad, ¿verdad? Y es un vecino, ¿verdad? Ahora, si Jesús es todo lo que acaba de proclamarse a sí mismo, un heraldo de las buenas nuevas, el ungido del Señor, que proclama los beneficios y las bendiciones del favor del Señor, entonces ciertamente esto significa que sus propios vecinos y familiares de toda la vida serán los principales receptores, tal vez los únicos. Pero Jesús conoce sus corazones y anticipa su reacción. También sabe, óiganlo bien, también sabe que necesitan ver
que él no es el hijo de José, sino el hijo de Dios. Vean Lucas 4:23. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Bueno, el proverbio médico, cúrate a ti mismo, significa que el que puede curar o ser un benefactor debe cuidar de los suyos. No implica que Jesús tenga un problema que deba atender primero, no. La siguiente declaración de Jesús sobre Capernaum es más clara. Veamos. Si Jesús ha hecho milagros maravillosos en Capernaum, pues ciertamente debería hacer lo mismo en su propio vecindario. ¿O no lo crees así, hermanos? Y tal vez haya más que eso. Veamos. ¿Por qué se habla de Capernaum? ¿Qué es Capernaum? Capernaum es una ciudad a la orilla del lago y estaba situada a lo largo de una de las principales carreteras internacionales que conectaban Egipto con Mesopotamia. Así que tendía a atraer a una mayor diversidad de personas, lo que significaba que su población estaba compuesta por judíos y para su incomodidad de ellos, por gentiles. Y estos había muchos. Capernaum en esta historia sirve como contraste con los judíos que venían de Nazaret. Así que si Jesús está haciendo milagros en un lugar tan cuestionable como Capernaum, entonces tendrá que demostrar su lealtad a su propia ciudad natal, haciendo lo mismo en Nazaret. ¿No lo crees así, hermano? Pero Jesús no está dispuesto a ser manipulado por las suposiciones de las personas que pensaron que ya lo conocían y que lo conocían mucho mejor, como vecinos, ¿verdad? Pues bien, veamos qué nos dice el versículo 24. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Muy bien. Y es que el profeta anunciado por Isaías, en la escritura que leímos la semana pasada, y que ha de proclamar el año agradable del Señor, pues no es aceptado por su propio pueblo. Y con Jesús, profeta, tenemos una de nuestras epifanías sobre su ministerio. Es un ministerio profético. Y esto significa que Jesús es la proclamación del reino. Él es la palabra de Dios que se nos ha hablado, proclamando las buenas nuevas a todo el mundo, incluyendo a los gentiles. No se nos ha hablado ninguna otra palabra que nos dé la proclamación que trae sanidad, que trae la liberación de la prisión, la vista a los ciegos o la liberación de la opresión. A medida que nosotros, la iglesia, participamos en el ministerio continuo de Jesús, descubrimos que esto no ha cambiado. Nosotros también debemos proclamar el reino de Jesucristo y en él. Y esto significa que señalamos a Jesús en todo lo que decimos y hacemos. No nos proclamamos a nosotros mismos ni a ninguna otra buena noticia falsificada, no. Jesús entonces, al ejercer su ministerio profético, usa las escrituras. Y todo esto son enseñanzas para nosotros en este tiempo. La semana pasada vimos que Jesús obtiene una buena respuesta al citar a Isaías. Y esta semana vemos que obtendrá una respuesta hostil citando la primera y la segunda de Reyes. Y la palabra de Dios siempre recibe una respuesta, eso sin dudarlo. A veces es positiva, como el caso de Isaías, y a veces negativa, como lo vamos a ver en este momento. Bueno, pues esta es una epifanía importante para recordar al proclamar las buenas nuevas también. Porque como miembros de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, es Cristo a través de nosotros el que también está mostrándose al mundo. Y como miembros de la iglesia, no estamos tratando de obtener una respuesta, solo estamos tratando de ser fieles a la proclamación de la palabra. La respuesta la recibe Cristo. Y la respuesta seguirá y no tenemos control sobre ella. Así que veamos los pasajes que Jesús usa para exponer, para que manifiesten los corazones de aquellos en su ciudad natal. Veamos, versículos del 25 al 27, que dicen: no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo,
Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, oigan bien, esta es la otra escritura. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que Jesús les recuerda las dos historias, la historia del profeta Elías y la de Eliseo, que fueron rechazados también por su propia gente. La primera trata sobre Elías, proporcionando un ministerio interminable de alimentos para una viuda gentil, humilde, y a su hijo, la viuda de Sarepta, en Sidón. En esta historia no se hace ninguna provisión para ningún israelita. Ojo, y lo podemos constatar en la Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Y luego Jesús se refiere a la historia de Eliseo, quien curó a Naamán, un oficial del ejército sirio que tenía lepra, como lo leemos en 2 Reyes 5, del 1 al 14. Veamos que ambas historias muestran que la gracia y el favor de Dios, el favor que derrama Dios, fueron también para sus enemigos, para los débiles y para fuertes por igual, porque la viuda era débil, Naamán era fuerte. Pero Dios no es Dios de un solo pueblo, es Dios de todos. Y entonces Él proclama su verdad y derrama su gracia sobre todos por igual. Y la proclamación de Jesús es la de un padre que no muestra parcialidad. Esto pues no encajaba bien con la expectativa de los judíos del Mesías, porque ellos suponían que el Mesías vendría y destruiría a los enemigos de Israel, no que los bendijera. Bueno, el pueblo judío de esa época tenía dos creencias básicas sobre el Mesías. Primero, cada generación creía que el Mesías vendría pronto y probablemente durante su vida. Y en segundo lugar, este Mesías que vendría pronto vencería a los gentiles y bendeciría y restauraría a Israel. Así que la proclamación de Jesús de que hoy este tiempo de bendición había encajado muy bien con la primera expectativa que ellos tenían, pero al anunciar que ningún profeta es aceptado y usar a Elías y a Eliseo bendiciendo a los gentiles en lugar de a los judíos, Jesús rompió por completo su segunda expectativa. Y veamos cuál es la reacción de sus escuchas. Versículos 28 y 29. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. La proclamación de la naturaleza universal del favor del Padre convierte su favor inicial hacia Jesús en odio absoluto. Querían arrojarlo por un precipicio, como Satanás quería que Jesús se probara a sí mismo arrojándose del templo, pues estos judíos querían que el Mesías les respondiera y cumpliera sus expectativas. Esta es una reacción extremadamente hostil, ¿no le parece, hermano? Pero Jesús no se retractó, no rehuyó a ofender su orgullo y herir sus identidades egocéntricas. Y es que los verdaderos profetas son así, proclaman la palabra de Dios sin concesiones. Es por gracia. Y nosotros como la iglesia hagamos hoy lo mismo, aun cuando nuestras ciudades de origen se vuelvan hostiles. ¿No le parece, hermano? Desafortunadamente, el favor y la bendición que Nazaret quería de Jesús fue rechazada. Jesús es el favor del Padre que se proclama. Y así como los judíos nazarenos, nosotros también podemos dejar de recibir ese favor cuando lo queremos en nuestros términos. Porque ellos querían que fuera un judío, un Mesías que destruyera a sus enemigos y que los ensalzara a ellos. Destruir a sus enemigos, que también esos enemigos eran hijos de Dios. Y Cristo murió por ellos también. Así que veamos cómo podemos no recibir la gracia de Dios. Primero, cuando albergamos odio en nuestro corazón hacia aquellos que nos han lastimado. No estamos recibiendo el favor del Señor.
y ese favor que derrama bondadosamente sobre todos. No. Segundo, cuando evaluamos a nuestro prójimo como persona más allá del alcance de la gracia de Dios, cuando pensamos con que no se lo merece. Y entonces de esa forma exponemos nuestro propio corazón lleno de orgullo y prejuicio, ¿no le parece? Y tercero, cuando determinamos quién es digno del favor de Dios, presentamos suposiciones y expectativas que están fuera de línea con la gracia de Dios. Porque si decimos que este sí y aquel no, entonces estamos tomando una prerrogativa que solo Dios la tiene y Dios no la acepta, no la hace, no la declara. Él ama por igual a todos, hermanos. Así que cuidado con esto. Y es que a nosotros no nos corresponde trazar líneas divisorias entre quién es pobre y quién es rico, quién es ciego y quién está iluminado, ¿no? ¿Quién está en cautiverio y quién es libre? ¿O quién es el oprimido y quién es el opresor? No. Jesús es el profeta que viene a anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos y dejar libres a los oprimidos. Amén. Así que Él es el único que proclama el año agradable del Señor. Y esa proclamación se hace a todos. Pero, ¿qué pasa si somos como Nazaret y luchamos por aceptarlo? Tenemos un último versículo para considerar. Versículo 30. Cuando ya estaban por arrojarlo al precipicio, dice el versículo 30, pero Él pasó en medio de ellos y se fue. Amén. Este pasaje termina con Jesús escapando de ser arrojado por el precipicio, deslizándose de alguna manera entre la multitud y siguiendo su camino. El evangelista Lucas nos narra a Jesús atravesando la multitud muchas veces hasta llegar a la cruz. Y nada impedirá que el favor del Padre se derrame sobre todos sus hijos. Incluso la animosidad con la que nos volvemos hacia Él no impide el favor de Dios a nosotros. Porque o lo aceptemos o lo rechacemos, Él de todos modos ya dispuso el favor de Dios hacia nosotros. Amén. Demos gracias a Cristo por todo eso. Y bien, ¿qué podemos llevarnos, qué podemos tomar de este mensaje para aplicarlo a nuestras vidas? Hermanos, esto es importante. Alabado sea Dios, porque Jesús es el profeta que se nos envió a nosotros. Su palabra triunfa sobre cualquier palabra que intentemos darnos a nosotros mismos y cualquier palabra que intentemos darnos unos a otros, que no sea de Él. Cuidado. Así que podemos orar, hágase tu voluntad, porque su voluntad es perfecta y trae luz a nuestras tinieblas, incluso cuando la luz duele. Nos ama demasiado y es fiel. Amén. Debemos subrayar eso y que no se nos olvide que Jesús nos ama demasiado y es fiel. Y bien, a medida que llegamos a creer y a recibir esta gracia asombrosa, podemos volver nuestra mirada hacia nuestro prójimo e incluso hacia nuestros enemigos con la misma gracia, perdón y favor que el Padre tiene para nosotros. Amén. Y al hacerlo, nos unimos a Jesús en la proclamación de las buenas nuevas de su reino. Así como Él dijo, se me ha ungido para llevar la luz, la gracia, la libertad, así también nosotros nos unimos a esa comisión, a esa función, a ese propósito de Cristo de llevar el anuncio del año agradable del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Demos gracias. Eterno Padre y amoroso Dios, te damos gracias por esta enseñanza tan maravillosa. Te damos gracias por el amor tan inmenso con que nos amas y que no tienes distinción de nadie. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos agradecidísimos y llenos de fe, llenos de amor, llenos de agradecimiento por tu amor, por esa gracia que nos has derramado. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a darnos cuenta de cuánto te costó a ti, Señor, y que no nos cuesta a nosotros nada.
En el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos en tus manos, te alabamos, te bendecimos como tú te mereces y te damos la gloria y muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén.